Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo la historia de José, un náufrago que podría considerarse para los religiosos como un milagro y para los escépticos como un relato de ficción, causando asombro y duda. Lo cierto es que conmovió al mundo. Para él, su experiencia tiene un poco de ambos, ya que afrontó una infinidad de situaciones que lo llevaron a vivir al límite de sus capacidades físicas y mentales, sobreviviendo 438 días en el Océano Pacífico, sucedido en el año 2012. Comencemos. José Salvador nació en 1975 en Garita, Palmera, Aguachapán, El Salvador. Creció con sus padres, Ricardo y María Julia. El primer recuerdo que tiene José del mar fue a los 10 años, ya que en la comunidad donde él vivía era de pescadores, por lo que desde pequeño supo que su vida estaría vinculada al agua. Uno de los barcos llamado Inés el Loco fue el primero que lo llevó a pescar. Descubrió que aquel oficio era su mayor pasión, por lo que abandonó el colegio y se dedicó a trabajar de ello. Tiene varios hermanos que viven en los Estados Unidos. Cuando creció, tuvo una hija, la cual se quedó al cuidado de sus padres. En el año 2012 se trasladó a México, donde trabajó como pescador durante 4 años. En dicho país aprendió a pescar. Todos lo conocían como Chancha por su aspecto robusto. Para él, esto no era un trabajo, sino casi un pasatiempo, debido a la sensación que sentía al atrapar un pez. Por lo que comentaba, le gustaba la adrenalina que sentía y la pasión del mar. Fue así que la mañana del 17 de noviembre del 2012, José, de 37 años de edad, se alistó y, como todos los días, se subió a la lancha con su compañero, Rey. Ambos llevaban laborando mucho tiempo juntos y conocían la forma de trabajo de cada uno. Navegaron 6 horas y luego de conseguir algunos peces volvieron a tierra, exactamente a Costa Azul, en Chiapas, México. Al desembarcar, su compañero se retiró a hacer algunos pendientes, de los cuales demoraría tiempo, y no podía ir con él. José tenía la intención de realizar un turno de 30 horas de pesca en alta mar, por lo que decidió salir con un joven llamado Ezequiel, de 23 años de edad. Antes de embarcarse, él viajó a Ciudad Juárez, Chihuahua, para probar suerte y acompañar a su padre que allí vive, por lo que en un tiempo trabajó en el área de construcción. Pero en julio del 2011, a la edad de 22 años, decidió regresar a Costa Azul, Chiapas, el pueblo donde nació. Había vivido sin documentos migratorios. Quienes lo conocían cuentan que él llegó como muchos otros centroamericanos a la región, es decir, para solicitar empleo, primero en un restaurante y después con los pescadores del sitio. Vivía en una pequeña choza de madera, a unos metros de donde zarpaban los botes. Fue ahí donde salieron José y Ezequiel. Antes de su salida, el dueño de la lancha les advirtió que había una tormenta que podría generarles problemas. José no tomó en cuenta la recomendación, pues ya tenía la costumbre de manejar este tipo de situaciones y se adentró al mar. Con el paso de las horas, el clima empeoró a tal punto que puso en peligro la embarcación en la que iba el pescador y su compañero. Para sobrevivir, tuvieron que botar los peces que habían pescado. Además, las fuertes olas se llevaron casi todos sus implementos, lo cual los dejó incomunicados. Durante los siguientes días, sus colegas y amistades salieron a buscarlos, pero el mal tiempo impidió encontrarlos. En tanto ellos seguían luchando
contra las fuertes olas que azotaban su lancha. La tormenta tuvo en vilo constante a la embarcación durante 7 días enteros. Era tan fuerte la fuerza de la naturaleza que logró que José cayera del barco, y de no haber sido porque su compañero Ezequiel lo alcanzó a agarrar, no se estaría contando esta historia. Luego de ello, la embarcación sí sufriría las consecuencias. El motor dejó de responder ante el desgastante y la falta de combustible. En el bote solo quedó la nevera para guardar la pesca del día y unos baldes que eran utilizados para sacar el agua. Ya cuando cesó la tormenta, José y su compañero eran conscientes de lo lejos que se encontraban de la costa. Estaban perdidos, sin rumbo fijo y sin provisiones. Se dieron cuenta de que no había forma de regresar a Costa Azul. Se ubicaban a unos 400 kilómetros de la costa de México. Al principio no pensaban en el hambre, recordó que solo pensaban en la sed. Tuvieron que tomarse su propia orina después de la tormenta. No fue sino hasta un mes después que finalmente tuvieron un poco de agua de lluvia. Pese a que José ya era experto en la pesca, no logró atrapar los suficientes peces mientras se encontraban en el insópido océano Atlántico para sobrellevar el hambre. El sol, la soledad y el silencio incómodo ambientado por el mar hicieron al dúo tomar drásticas decisiones. La aparición de las aves marinas en su embarcación surgieron como una oportunidad de comer algo. Para los pájaros, la embarcación fue un lugar inesperado de descanso para las extensas migraciones. José, sin pudor y cegado por el hambre, tomó a una de las aves y se la mostró a Ezequiel, completamente horrorizado, pero al mismo tiempo consciente de que era eso, morir por inanición. Ambos sobrevivieron a lo peor. Su lancha tampoco tenía techo, por lo que tuvieron que usar una pequeña hielera para protegerse del infernal calor. El experimentado pescador procedió a desmembrar al pájaro con sus propias manos, pero con la diferencia de que estas aves tenían una abundante cantidad de sangre, comentó que bebían la sangre. Otros animales que tuvieron que ingerir fueron tortugas, pero su compañero Ezequiel no tomó la misma decisión, ya que le aterraba consumir estos líquidos, pero eso los hizo sentirse mejor. Los hombres consumían a las aves como si no hubiera mañana, no dejaban nada, exceptuando los estómagos, los cuales, en la gran mayoría de los casos, estaban llenos de basura y plástico. Fue ahí donde cayeron en cuenta que el océano era una fuente de alimento muy importante. Escuché sobre 2 mexicanos que hicieron esto antes, explicó José. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué se salvaron? No tengo que ser cobarde, se decía a sí mismo. Rezaba mucho y le pedía a Dios paciencia, y siguieron consumiendo pájaros crudos. En una ocasión, Ezequiel se alimentó de un ave que había tragado una culebra. Esto le causó terror al joven y aumentó su ansiedad, lo que agravó su estado de salud mental. Fue así que en los siguientes días no aguantó la grave situación. No obstante, Ezequiel, quien atravesó un cuadro de depresión y añoranza durante el naufragio, no logró soportar esas condiciones y terminó falleciendo, justo después de desearle buenas noches a su compañero. Según José, el hombre ya era consciente de su fatídico desenlace, según dijo que Ezequiel le hizo prometer que no comería su cadáver. Luego de ello, se despidieron. Dijo que él no sentía dolor, estaba tranquilo y que no sufrió. La muerte del joven generó un ataque de miedo en José, por lo que lo mantuvo en la lancha. El hombre contó que consideró el hecho de tentar contra su vida como el fin más adecuado para todo el sufrimiento que estaba experimentando. Pese a haber fallecido Ezequiel, José le habló por varios días, ya que se sentía completamente solo. Su enfoque por conseguir la mayor cantidad de comida dentro de sus posibilidades
Era lo único que le preocupaba en ese momento. La fe logró mantener al hombre con vida, pues tenía temor, por lo que se dedicó a orar de forma diaria. Luego de un tiempo, temiendo de que se estuviera volviendo loco, decidió arrojar el cadáver de su compañero al agua. Luego de 14 meses en la completa perdición, logró avistar una pequeña isla. Sin pensarlo, el hombre, arriesgando su vida, decidió saltar al agua y nadar hasta la costa. Al pisar tierra firme, se encontró que efectivamente era una isla poblada y con civilización, llamada las Islas Marshall. Era el 29 de enero del 2014 y dijo que tocó tierra primero y que luego llegó su barco. Sintió las olas y la arena y la costa. Estaba tan feliz que en ese instante se desmayó. No le importaba si moría en ese momento. En ese punto sabía que no tenía que comer más pescado si no quería. Sin pensarlo, José logró llamar la atención de los habitantes de la isla para pedir ayuda, pero la barrera del idioma dificultó este proceso, por lo cual el hombre decidió hacer gestos para que las personas perplejas, al mirarlo, pudieran entender lo que quería decir. Estaba tan asustado, le tenía miedo a las personas, no podía encontrar las palabras correctas después de estar solo tanto tiempo. Él no sabía, pero el calendario marcaba el 30 de enero del 2014. Luego de 438 días, había sobrevivido al mar, por lo que de inmediato lo rescataron, pero tras reponerse física y mentalmente de la travesía que protagonizó, José llegó hasta la casa de la familia de Ezequiel, su compañero, que no consiguió sobrevivir al naufragio. Un duro momento, sin embargo, cuando le relató lo sucedido a la madre de su compañero de trabajo, ella no quiso escuchar la versión del pescador. La familia pide una explicación. Esperemos los resultados del fallecimiento de mi hijo. Lo que nosotros queremos es que se entable una conversación con esta persona, dijo el padre del joven. Lo que realmente sucedió con el joven mexicano es un misterio. Hasta ahora, la única versión es la del sobreviviente, quien asegura que arrojó el cuerpo al agua. Las autoridades mexicanas no han establecido la forma como murió. Un enviado a las Islas Marshall está preguntando para iniciar una investigación y saber qué pasó con el paradero de esa persona. Personal de la Cancillería ya contactó a la familia del náufrago, tanto en Ciudad Juárez como en Costa Azul, para ofrecer su apoyo y asegurar que esclarecerá el destino final de Ezequiel. Se dijo que cuando no volvieron ni contestaron los mensajes de radio que desde tierra firme les enviaron, se organizó una búsqueda que se prolongó por 15 días. Según dijo, hermano mayor del joven, en la búsqueda participaron pescadores de Playa Azul, con ayuda de aeronaves del gobierno de Chiapas, sin éxito. La familia no denunció la desaparición ante las autoridades, porque siempre creyeron que regresaría, pero no fue así. Ya no van a tener esperanza de tener a su hermano con vida. Es muy duro para ellos cómo ocurrió desde el primer momento en que se supo del rescate de José. En la desaparición del joven mexicano hay varias dudas y quieren respuestas. Su familia y otros pescadores de Costa Azul conocían al salvadoreño con otro nombre. Dijeron que ahí se llamaba como Cirilo. Ahorita aparece y se hace llamar como José Salvador, dijo Jeremías, hermano del náufrago. Tampoco tienen claro cómo es que no se pudo localizar el bote donde viajaban, a pesar de una búsqueda tan extensa, que inició muy poco tiempo después de que no regresaron a la playa. Al final, y sin embargo, el padre y los hermanos de Ezequiel tienen claro que solo al entrevistarse con el sobreviviente despejarán sus dudas. Y para eso necesitan ayuda. Dijo que las autoridades los apoyen para que puedan tener una conversación con esa persona y que él les explique realmente qué fue lo que pasó con su hermano,
cómo fueron sus últimos momentos de vida con él. Por su parte, se dijo que los familiares presentaron una demanda por $1.000.000 en contra de José por supuesto canibalismo. Estos consideraban que el sobreviviente se comió al joven de 23 años en lugar de arrojar su cuerpo al agua. Dicha situación se generó luego que en El Salvador presentara su libro sobre su experiencia en el mar. Pero José, por su parte, insistió en que había querido cumplir la promesa del joven de devolver el cuerpo a su familia. Pero la descomposición del cadáver lo obligó a arrojarlo al mar, tal como explicó en su libro. Luego de que José se encontrara en el hospital, un abogado, amigo de confianza, lo visitó para representarlo, para hacer contratos de anuncios de toda índole, escribir un libro o hacer una película. Lo que José empezó a dudar de su representante, según explicó, que firmó documentos en blanco y otros documentos que no pudo leer, por lo que decidió romper cuando vio que tenía un comportamiento ambicioso y quería manejar sus cuentas bancarias. Él comentó que él solo lo representaba en el hospital, no era su abogado, por lo que decidió buscar a otra persona. El abogado se molestó y le informó que en el contrato que firmó había una penalización de $1.000.000 si el pescador decidía rescindir el acuerdo. Trata varias instancias de juicio. José ganó la demanda. Según el secretario interino de Relaciones Exteriores de las Islas Marshall, los signos vitales de José eran buenos, con la excepción de la presión arterial, que estaba inusualmente baja. También dijo que tenía los tobillos hinchados y se esforzaba para caminar. Fue tratado con goteo intravenoso debido a su deshidratación y posteriormente anemia. Algunos comentaristas llegaron a dudar de que alguien pudiera realmente sobrevivir tanto tiempo a la deriva en una pequeña embarcación, y el mismo propietario del barco se sorprendió de que no sufriera al menos escorbuto, pero estudiosos y científicos confirmaron la posibilidad de tal viaje, estudiando las corrientes y estado del mar en el tiempo descrito por el náufrago y de la universidad. Indicó en una entrevista que su dieta, a base de carne fresca, de aves, tortugas y peces, contenía mucha vitamina C, que previene la aparición de escorbuto. La explicación sobre la confusión de los nombres la dieron los padres de José, que dijeron que a su hijo lo llamaban Cirilo en México. Se han puesto en contacto con el escritor Jonathan, que ha dicho que la demanda por canibalismo no es un tema serio. En una entrevista reciente, el periodista negaba que José hubiera podido comerse a Ezequiel y dijo que hay razones para apoyar lo que él dice. Cuando muere Ezequiel, ellos aún tienen bastante comida almacenada. No era un hombre muerto de hambre. No hizo eso, ni hay ninguna evidencia que apoye este pensamiento. Por el contrario, él lo cuidó, le daba de comer cuando estaba más débil, le daba agua, siempre estuvo pendiente de él. Su actual abogado agregó: José cuidó de Ezequiel, pero en ese caso no había nadie ahí que no sean ellos para sustentar una demanda así. Hace un tiempo, el abogado, que era muy de confianza, le dijo que iba a ponerle una demanda a José por cualquier cosa, y él cree que esa es la estrategia. Fátima, la hija de José, dijo que sintió una gran felicidad de saber que estaba vivo y que creía que él ya estaba muerto y que cuando lo pueda ver, lo va a querer más y lo va a abrazar. Su familia se encuentra feliz por saber que está con vida. Su padre dijo que bendito sea Dios, me lo cuidó. Nos sentimos bien porque nuestro hijo ha nacido de nuevo. Por otra parte, José, el propio náufrago, habla así de su vida actual. Dice que aún no tiene valor de entrar al mar adentro,
solo mojarse los pies en la orilla. La primera vez que tomó una ducha fue fuerte, le dio miedo el agua, tiene miedo a la oscuridad y duerme con la luz prendida. Cuando recuerda la muerte de Ezequiel, dice, la desgracia vino para Ezequiel el día que comió un pájaro que estaba envenenado con una serpiente que se había comido. Esto lo envenenó a él, pero se pudo recuperar. El problema fue que por miedo comenzó a dejar de comer, se debilitó y finalmente falleció. Fue un golpe terrible para él. Está tomando diferentes terapias para superar todo. De pronto se vio solo totalmente en medio del mar. No tuvo valor de lanzar su cuerpo al océano de día. Tuvo que hacerlo de noche. Había pasado 2 meses y medio, casi 3, de haber perdido en el mar. Finalmente, ante las teorías de si al comerse todos los animales se comía proteína o si comió canibalismo por su compañero Ezequiel, los expertos señalaron que solo José Salvador sabe realmente qué sucedió. Lo que sí es que José es un milagro, una de esas historias más increíbles de supervivencia que quedan marcadas por la lucha, por la vida y el peso de las decisiones tomadas en circunstancias extremas. El náufrago que sobrevivió 438 días, exactamente 14 meses, en un océano, debe ahora enfrentar sus miedos a la vida cotidiana.